Segundo. Es el orden, es la relación de orden, perdón. Es la relación de orden que existe entre dos cantidades. Esta relación se representa con los signos menor que está dado por establecido así, y mayor que, dado por la flechita a lo contrario. Bueno, estas desigualdades tendríamos que definir primero algo que se llama, este, bueno, sí, por ejemplo, dar algunos ejemplos. O sea, ¿saben ustedes lo que es un intervalo y las diferentes, vaya, las diferentes, distintas formas en las que puede darse un intervalo? O sea, por ejemplo, intervalo abierto, intervalo cerrado, semiabierto, semicerrado, etcétera. No sé si lo conozcan. Bueno, si no, vamos a ver esto primero. ¿Cómo son los intervalos? ¿Cómo son estas tablas de desigualdades? Eh, ¿Nos ayudaría a definir algunas propiedades de estas mismas? Algunas propiedades de las desigualdades sería que, por ejemplo, tenemos tres números A, B y C, y tenemos que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es menor, no, perdón, es mayor a C. Nuestra segunda propiedad que tenemos de las desigualdades es que si A es mayor a B, son casos que podemos tener. Entonces, si tenemos otro número C que se suma con A, este tiene que ser mayor a la suma de B con C. Y si tenemos una diferencia, o sea, de A con C, entonces esto debe de ser mayor que B menos C. Y tenemos una tercera más. Bueno, tenemos dos más. Que dice que si A es mayor a B y C es mayor a cero, entonces la multiplicación de A por C será mayor que la multiplicación de B por C. Y la división de A entre C será mayor que la división de B entre C. Nuestra cuarta propiedad es que si A es mayor a B y C es mm, menor que cero, entonces la multiplicación de A por C será menor que la multiplicación de B por C, y asimismo la división de A entre C será menor que la división de B entre C. O sea, ¿qué quiere decir que si C es menor a cero? Quiere decir que si C es un número negativo, entonces va a ocurrir lo siguiente. Eh, Son muy inmediatas, la verdad, y pues para ello tenemos que ver cómo sería la resolución de estas desigualdades. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el que nos pueden decir, dada la expresión,
3x, acá, 3x menos 2 mayor a 8, donde x es una variable. La solución, la solución se da al encontrar, mucho ojo con esta palabra, chicos, un, voy a poner hasta en otro color, conjunto de soluciones. Soluciones que satisfagan a la desigualdad. Desigualdad. Y a este conjunto de soluciones, al conjunto de soluciones, se le conoce como, tiene varias formas. Pueden decirle, se le conoce como intervalo solución. Puede ser un intervalo solución, perdón. O también se le llama conjunto solución. ¿Y cómo se resolvería este tipo de desigualdad? Fíjense. No sé si alguien ya los había visto antes, pero bueno, no es un... Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa no era un tema que vi. Este yo lo vi por aparte, pero bueno, si no lo conocen, si son nuevos, no se preocupen. Miren, supongamos que tenemos aquí a 3x menos 2. Bueno, vamos a repetirlo. 3x menos 2. Esto tiene que ser menor a 8. Entonces, eh, veamos, aquí esta x debe de tomar valores tal que se cumpla esta condición, que en lo que esté de este lado sea siempre menor a 8. O sea, lo que pongamos aquí de x tiene que ser siempre menor a 8. Veamos, por ejemplo, qué pasa si ponemos un 1 menos 2 menor a 8. 3 por 1 es 3 menos 2 es 1. 1 es menor que 8. Se cumple, ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, el 2, 3 por 2 menor, menos 2 menor a 8. 3 por 2 6 menos 2 4. Entonces menor a 8. Pero fíjense, va a llegar un momento en el que esta desigualdad ya no se va a cumplir. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, x eh, igual a 5, por ejemplo, 3 por 5 menos 2 menor a 8. 3 por 5 15 menos 2. Y este es esta desigualdad a este tipo, cuando llegamos a estas cosas, a esto se le conoce como una desigualdad falsa. O sea, va a llegar un momento en el que para este número ya no se cumplan, ya no, ya justamente los valores que vaya tomando nuestra variable van a hacer que la desigualdad se vuelva una desigualdad falsa. Es por ello que debemos determinar justamente cuáles son esos valores, o sea, cuáles son esos números o hasta dónde se puede que se cumpla esa desigualdad. Si se acuerdan, en el caso de las ecuaciones de primer y de segundo grado, nosotros teníamos una o dos soluciones. Bueno, en el caso de las ecuaciones de segundo grado, dos soluciones posibles para una sola ecuación. Pero en el caso de las desigualdades podemos tener un conjunto muy grande de números que satisfagan.
esa desigualdad. Entonces es lo que vamos a ver cómo identificarlo. Y fíjense, cuando nosotros veamos este tipo de desigualdades, vamos a tener un conjunto solución. Ese conjunto de solución lo vamos a determinar o lo vamos a ver mediante una tabla, que es la tabla de las desigualdades o los intervalos de las desigualdades. Desigualdades. Vamos a ir construyendo esta tabla con algo de lógica. O sea, decimos, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una desigualdad, una desigualdad, esta desigualdad es de la forma x mayor que a, entonces el intervalo que satisface esto es que a hasta infinito. Mm, Antes de pasar a ver esto, vamos a saber qué significa esto. Espera un segundo. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque sí tiene su chiste. Vamos a poner esto de lado por un momento y vamos a ver cómo son los intervalos. Primero vamos a definir un intervalo. Los intervalos se representan en forma de paréntesis, donde aquí puede haber, por ejemplo, un número que sea a, b. ¿Y qué representa este intervalo? Representa que va desde a, desde a hasta b sin tocarlos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Ahora podemos tener también intervalo de esta forma, a, b, con corchetes. Eso quiere decir que va desde a hasta b y si los toca. Ahorita les digo qué significa esto. O sea, cuando vemos la configuración de paréntesis, quiere decir que este es un intervalo cerrado. Cuando veamos los corchetes, quiere decir que es un intervalo abierto. Vamos a tener intervalos que son semicerrados, así como también podemos tener intervalos que son semiabiertos. Estos intervalos representan que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un intervalo que sea de 1 hasta 2, lo representaremos, bueno, por ejemplo, un poquito más grande, desde 1 hasta 3, o un intervalo de esta forma, los vamos a representar en, vaya, o los vamos a ver en una recta de la siguiente forma. Nosotros supongamos que tenemos la recta numérica. Aquí en esta recta numérica, más o menos por aquí va a estar el cero. Entonces, si nosotros decimos, ok, vamos a tener, bueno, sin dibujar el cero, esta es la recta numérica. Eso quiere decir que los números que están para acá, de este lado, se extienden hasta el menos infinito. Los números que van para acá, si este lado se extienden hasta el infinito positivo. Cuando nosotros hablamos de intervalos abiertos o cerrados, quiere decir lo siguiente. Podemos tener, en un segundo, tenía una tablita. Mm, mm, Podemos tenerlos de la siguiente forma.
Mm, Ahora sí, no está cambiado. Es al revés. No está cerrado y abierto. Miren, aquí, por ejemplo, decimos que cerrado es de que va de A hasta B, pero no los toca. Ese de que no los toca los representamos con una bolita sin iluminar. Cuando decimos abierto es de que va de A hasta B, pero sí los toca. Lo representamos con un circulito iluminado. Semiabierto quiere decir que no toca uno, pero sí toca al otro. Y el semiabierto, la segunda posibilidad es que, ok, no toca uno, más bien toca uno, pero no toca el segundo, por ejemplo. El intervalo infinito puede ser desde infinito negativo hasta B, sin tocarlo. Otra posibilidad del intervalo infinito es de menos infinito hasta B, pero sí lo toca. Una más del infinito es, por ejemplo, de A hasta infinito. O sea, A no lo toca, infinito tampoco. Infinito, y si quieren hacer la nota ahí, cuando tengamos un intervalo que va desde infinito o llega hasta infinito, apunten muy bien, ese intervalo siempre va a ser representado del lado del infinito con un paréntesis, porque en pocas palabras y lógicamente el infinito es inalcanzable. Entonces por eso nunca lo va a tocar. Ese intervalo siempre va a estar de forma cerrada. Y bueno, tenemos estas dos posibilidades más, que sea que toca a y se va hasta infinito, A estaría iluminado y se nos iría hasta infinito. Y también tendremos una más que sería de menos infinito hasta infinito, o sea, todo el conjunto de los números reales que están representados en la recta numérica, ¿vale? Esto es por intervalos y veamos. Vemos esto cómo se traduciría en desigualdades. Mm, digamos, vamos a pasar al siguiente tema que se llama desigualdad lineal con una variable. Espérame mucho. Tenía, tenemos ejemplos. Mm, Digámoslo así, el conjunto solución de 3x menos 4 que dice aquí mayor, pero fíjense, aquí este dice mayor o igual a 8. Dice mayor o igual. Aquí, por ejemplo, este dice mayor o igual. Cuando vean, por ejemplo, un signo de igualdad así, un signo de mayor y abajo que tenga una rayita, eso quiere decir que es mayor o igual. Veamos qué significa esto de mayor o igual. Esto vamos a resolverlo como si fuese una ecuación de primer grado ordinaria, como las que estuvimos revisando. ¿Esto cómo va a ser? Aquí vamos a tener al 3x, este menos 4 va a pasar del otro lado con un signo positivo. Y el lado de la desigualdad no se va a alterar, va a seguir siendo mayor o igual que 8 más 4. Entonces aquí ponemos 3x es mayor o igual a 12. Y luego aquí hacemos lo mismo que
que hacíamos en las ecuaciones de primer grado, ponemos x mayor o igual a, este 3 que está multiplicando va a pasar del otro lado, dividiendo. Entonces queda 2 entre 3. Entonces dice que aquí x debe ser mayor o igual a 4. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense. Si nosotros tomamos, o sea, dice que aquí la condición es que x tiene que ser siempre mayor o igual a 4 para que esta desigualdad se cumpla. ¿Qué pasa si nosotros elegimos un número menor que 4? Fíjense, 3 por 3 menos 4 igual a 8. 3 por 3 9 menos 4 5 mayor o igual a 8. ¿5 es mayor o es igual a 8? No, es una desigualdad falsa. Para números menores a 4, esta condición ya no se cumple y nos dice cuál es el intervalo solución, el conjunto solución de 3x menos 4. Veamos, aquí lo que nos dice es que x puede ser mayor o igual a 4. Si tomamos un número un poquito mayor de 4, por ejemplo 5, que es el que le sigue, 3 por 5, 15, menos 4, 15 menos 4, mayor o igual a 8. 15 menos 4 es 9. 9 es mayor o igual a 8. Sí. Veamos qué pasa con el mismo 4. Dice que x es mayor o igual a, perdón, que 3 por 4 menos 4 debe de ser mayor o igual a 8. Entonces 3 por 4, 12 menos 4 mayor o igual a 8. 12 menos 4 es 8. 8 es mayor o igual a 8, sí, sí la cumple. O sea, x sí puede adquirir ese valor de 4. Quiere decir que cuando puede adquirir el valor de 4, nos topamos que vamos a decir que el conjunto solución puede ser representado de tres distintas maneras. ¿Quieren? Pongan la nota. El conjunto solución puede ser representado de tres distintas formas y todas son correctas. Y las tres tenemos que ver porque pueden ser que en sus incisos del examen aparezca de las tres distintas formas. Veamos. Y esto, bueno, lo van a resolver en función tanto de la pregunta que les pongan ustedes como de las respuestas. Y vamos a ver cómo representarlos. La primera forma de representarlo es así como lo tenemos aquí. X mayor o igual a 4. Esta es nuestra primera forma que es correcta. La segunda es usando un intervalo. Y este va a ser así. X, voy a poner este signo. Este signo que está aquí, este símbolo, significa pertenece y se lee X que pertenece a X que pertenece a el conjunto que va desde 4 si lo toca el 4 hasta infinito. La tercera forma de representar esto es mediante la recta, observándolo en la recta. Como les dije, ya que es un intervalo que está de forma abierta, fíjense cómo es la forma del intervalo abierto, que va desde un número hasta que toca hasta infinito. Fíjense, el número está coloreado, o sea, quiere decir que lo toca y se extiende hasta infinito. ¿Y esto cómo se vería en la recta? Se vería así. Aquí tendríamos al 4. Y desde este punto hasta infinito sería el intervalo solución o el conjunto solución. Estas son las tres distintas formas de representar al conjunto de soluciones que satisfacen a esta desigualdad. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Ah, vale, muy bien.
Un segundo. Vale, veamos otro ejercicio más para ilustrar lo que les platico. Estas son las desigualdades de una sola variable. También podemos tener desigualdades que sean de la siguiente forma. Este va a ser un ejemplo más que nos pueden decir sobre nuestro segundo ejemplo. Resuelve la desigualdad 6x menos 10 mayor a 3x más 5. Aquí lo que haríamos sería, como resolvíamos estas ecuaciones de primer grado, que es los gatitos con los gatitos y los perritos con los perritos. O sea, todo lo que tenga x de un lado y todo lo que no lo tenga del otro. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, aquí tendremos a 6x. De este lado tenemos a 3x. Está con un signo positivo. Pasaría del otro lado con signo negativo. Mayor que 5. Aquí está 10. Pasaría del otro lado. Está con signo negativo. Pasa del otro lado con signo positivo. Y luego aquí 6x menos 3x nos da 3x. Mayor que 5 más 10 es 15. Aquí este x está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo, este 3 perdón. Entonces de 3 15 mayor que 15 entre 3. X mayor que 15 entre 3. Esto es que X tiene que ser mayor que 5. Ok, entonces fíjense, este ya nos pone un mayor, no nos dice que debe de ser mayor o igual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros ponemos al 5? Si nosotros sustituimos directamente al 5, tendríamos 6 por 5 menos 10. Esto sería mayor que 3 por 5 más 5. 6 por 5, 30 menos 10, 20. Mayor que 3 por 5, 15 más 5, 20. ¿20 es mayor que 20? No. Entonces, para el caso de 5, esta desigualdad ya no se cumple. Por lo tanto, la desigualdad, el conjunto solución de la desigualdad va a ir desde 5 hasta infinito. ¿Cómo se ve esto? Si tomamos un número, bueno, veamos por qué. Si tomamos un número menor al 5, por ejemplo 4, y lo sustituimos en nuestra desigualdad original, tendríamos 6 por 4, 24, menos 10, 14, mayor que 3 por 4, 12, más 5, 17. ¿14 es mayor que 17? Tampoco, ya no se cumple. Entonces, las formas en las que podríamos representar a nuestra solución para este tipo de desigualdades sería, por ejemplo, que x es mayor a 5. La segunda forma es que x pertenece al conjunto que va desde 5 sin tocarlo hasta infinito. Y finalmente nuestra tercera representación que involucraría la recta sería que, oigan chavos, se va a acabar la reunión, ahorita que puedan, conéctense lo más rápido posible, ¿vale? Por favor, ahorita que se acabe, reconéctense lo más rápido que se pueda. Ya le falta menos de un minuto. Y continuamos. Entonces, bueno, les decía, la tercera forma de representar lo que es la forma que también se le conoce como gráfica, esta es la forma gráfica,
La tercera forma de ver esto sería que, por ejemplo, aquí va a estar el 5 abierto, o sea, no lo toca, y este se va a extender hasta, o el conjunto solución va a abarcar hasta el infinito positivo, ya que todos los números tienen que ser mayores que 5. Entonces, parte del 5 no lo toca y se va hasta infinito. Bien, veríamos un ejemplo más de desigualdades de primer grado y después nos pasaríamos con desigualdades de segundo grado. Vamos a ver un ejemplo más. De nuestro tercer ejemplo sería, también nos podemos enfrentar a ecuaciones que vaya que estén por ambos lados. O sea, ¿cómo que por ambos lados? Fíjense, esta va a ser de los casos más extremos que se pueden llegar a encontrar, que dice así, determina el conjunto solución de 3 mayor o igual a 2x menos 3 entre 5 menor que 7. 3 menor o igual a 2x menos 3 entre 5 y esto tiene que ser menor a 7. ¿Cómo se resolvería este tipo de ecuaciones? Fíjense, aquí vamos a hacer un despeje que a lo mejor no es tan común para nosotros. Voy a reescribirla. Lo primero que haríamos sería quitar al que nos estorba, que sería el 5. El 5 de este lado está dividiendo. ¿Qué creen? Pasa a ambos lados multiplicando ambos lados de la desigualdad. Entonces sería 5, bueno, 3 por 5, sería 3 por 5 menor o igual a 2x menos 3 menor que 7 por 5. Simplificamos esto y nos quedaría 15 menor o igual de 2x menos 3 menor que 35. Seguido de esto, tendríamos que quitar al -3 que le estorba a la x para dejarla solita. ¿Y cómo quitamos aquí al -3? Igualmente, hacemos la operación de ambos lados. Si aquí adentro está restando, pasa tanto de este lado como de este lado, sumando. Entonces sería 15 más 3 menor o igual a 2x menor que 35 menos 3. Perdón, 35 más 3. Luego de aquí sería 18 menor a 2x menor o igual a 2x menor o igual a 38. Y ahora lo único que queda es despejar al 2. El 2 está multiplicando, pasa de ambos lados dividiendo. Quedará 18 entre 2 menor o igual que x menor o igual que 38 entre 2. Finalmente, 18 entre 2 es 9 menor o igual a x, aquí se me pone igual, únicamente menor que 19. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener que el 9 lo puede tocar y que el 19 no, o sea, el intervalo solución va a estar entre 9 y 19. La forma de representar esto de las tres posibles es la primera es esta, 9 menor o igual a x menor que 19.
Nuestra segunda forma es decir que X pertenece al conjunto que el 9 lo toca, o sea, del lado del 9 está abierto, pero del lado del 19 está cerrado. O sea, abarca desde el 9 sin tocarlo, perdón, tocándolo hasta el 19 sin tocarlo. Y finalmente, la forma gráfica de ver esto sería en un segmento de recta, de esta forma, tendríamos por aquí a nuestro 9 que sí lo está tocando. Ay, perdón, aquí no pondremos flecha. Aquí nos pondríamos, aquí tendríamos al 19, ay, tendremos al 19 abierto, bueno, más bien sin tocarlo, cerrado, y aquí un segmentito de recta. Esta es la forma de verlo. Bueno, ya una vez habiendo visto esto, vamos a pasar ahora a las desigualdades de segundo grado. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, chicas, el día de hoy solo están ustedes. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna? No, pero espere tantito, por favor. Ok, vale, sí, está bien. ¿Quieres anotar? Ya, gracias. Sí, ok. Mm, vale. También puede darse el caso de que les pregunten del lenguaje algebraico combinado con el tema de desigualdades. ¿Cómo sería el tema de desigualdades con el lenguaje algebraico? Por ejemplo, si se acuerdan cuando vimos los problemas de las edades con ecuaciones de primer grado, en este caso, en lenguaje algebraico, nos pueden decir que un modelo matemático que satisface al siguiente enunciado. Y pues bueno, no es muy difícil, porque y el siguiente enunciado es a lo mucho, o también está a lo mucho, se los pueden poner como a lo más tengo 300 pesos, por ejemplo. Y las opciones que nos dan es que X sea menor que 300. La segunda opción que nos dan es que X sea menor o igual a 300. La tercera opción es que X sea mayor o igual a 300. Y la última opción es que X sea mayor a 300. Veamos, a lo más o a lo mucho representa que la máxima cantidad que se tiene para gastar son 300, ¿no? Entonces, esto quiere decir que se puede tener menos. Entonces, la expresión es que podemos tener menos de 300 o podemos tener 300, ¿ok? O sea, nuestro presupuesto, por ejemplo, si vamos, pónganselo así, si vamos a la tienda y dijéramos, pues a lo mucho puedo gastarme 300 pesos, pues entonces eso quiere decir que cualquier cantidad menor a 300 pesos o igual a 300 pesos es viable de gastar. Esto quiere decir que el inciso que satisface esta opción es el inciso B.
Es sencillo. Esto es por si se los llegan a preguntar nada más, que bueno, que se acuerden. Por ejemplo, si dijéramos lo contrario, por ejemplo, al menos tengo 200 pesos. O sea, así como de, ok, por lo menos tengo 200 pesos. ¿Esto qué nos indica? Un segundo, espera un segundo, espera un segundo. O sea, ok, decimos, al menos tengo 200 pesos. En este caso, cuando decimos por lo menos o cuando menos tengo 200 pesos, quiere decir que la mínima cantidad van a ser 200 pesos, de ahí para arriba. Entonces, si decimos cuando menos tengo 200 pesos, esto quería decir que por lo menos tenemos una cantidad mayor o igual a 200 pesos. ¿Ok? Si dijéramos, a lo mucho tengo 18, ahí ¿cómo sería? O cuando mucho tengo 600, está mejor. Cuando mucho tengo 600, ¿cuál se les ocurriría que fuera? Cuando mucho, también lo pueden poner así. Cuando mucho tengo 600. También, ¿no? Sería una cantidad. Bueno, más bien, en este sería cuando mucho, o sea, mi máximo es 600. Cuando mucho tengo 600. Entonces aquí sería una cantidad menor o igual a 600 pesos. Ahora, por ejemplo, una expresión que nos dijera, la temperatura está entre 20 y 30 grados. Aquí, ¿cómo sería este modelo? O sea, decimos, ok, está entre 20 y 30. O sea, quiere decir que abajo vamos a tener 20 y aquí vamos a tener nuestra temperatura y aquí a 30. Y aquí decimos, la temperatura está entre 20 y 30 grados. Esto quiere decir que la temperatura aquí, X, tiene que llegar hasta 20 y no tiene que sobrepasar a 30. Esto es lo que significa esta expresión. Y bueno, ahora sí, pasaremos rápidamente a desigualdades de segundo grado. En un momento, veamos. Vamos a las desigualdades de segundo grado. Y en este caso tenemos varias formas para resolver bueno, para determinar el conjunto solución. Vamos a ver tres distintos métodos para este tipo de ecuaciones. Permítame un segundo. Y antes de eso, ¿alguien ya había visto conjuntos? ¿Alguien ya había conocido algo de conjuntos? No sé si alguien está estudiando para el examen del Politécnico, pero en el Politécnico piden un poquito de teoría de conjuntos. Ah, ¿los conocen? ¿Se saben cómo se ven esos conjuntos en diagramas de Venn? Por pura casualidad, No, se puede preguntar. Ah, ok. Bueno, mm, no son muy complicados. Les doy una rápida introducción porque vamos a ver algo que se llama unión. Eh, las uniones y las intersecciones. Veámoslo rápidamente. No sé si se acuerdan, pero cuando estamos haciendo un grado primario o de kinder, preescolar, nos enseñan lo que vendría siendo las combinaciones de los colores. Cuando eran tiempos felices y bellos, nos enseñaban las combinaciones de los colores.
Nos lo ponían así en un circulito, ¿no? En unos circulitos. Y nos decían, ok, ¿cuáles son los tres colores primarios? Es el rojo. Bueno, aquí no hay una forma más rápida de colorear, pero imagínense, este es el rojo, este es el verde. No, perdón, el verde es una combinación. Rojo, amarillo y azul, ¿no? ¿Verdad? Amarillo, azul y amarillo. Y nosotros si combinamos estos colores, o sea, si empezamos a combinar estos colores, nos empiezan a dar combinaciones, ¿no? Si combinamos el rojo con el amarillo, nos da naranja, ¿no? Si combinamos el azul con el amarillo, nos da verde. Si combinamos el rojo con el azul, nos da violeta. Y la verdad no me acuerdo qué pasaba si combinábamos los tres. ¿Alguien sabe? Yo la verdad no me acuerdo. Pero bueno, en pocas palabras, esto que les acabo de poner aquí es la representación de un diagrama de Venn. El diagrama de Venn es una forma de ver a los conjuntos, que tiene que ver con lo que estamos viendo de desigualdades. Va a haber casos en los que vamos a ver una cosa parecida de esta forma. X, A, unión A, infinito, por ejemplo. O va a haber casos en los que vamos a ver, eh, por ejemplo, desde menos infinito hasta, hasta X, que lo toca, unión, desde X hasta infinito. Y tenemos que saber qué representa eso. Por eso les ponía esto de los diagramas de Venn. Si lo vemos así, estos circulitos en vez de ser colores van a ser conjuntos de números. ¿Y qué quiere decir? Que, por ejemplo, van a ver aquí, por ejemplo, entre el amarillo y el azul, los que se conviertan a verde quedan excluidos del conjunto solución. En el caso, por ejemplo, del rojo y del azul, los que se convierten a violeta no los vamos a tomar en cuenta. O en viceversa, los que sean amarillos y los que sean azules se desprecian y solamente nos fijamos en los que sean amarillos o en los que sean azules. Veamos qué representa esto matemáticamente hablando. Mm, Supongamos que nosotros tenemos las desigualdades cuadráticas. Bueno, vamos a tener desigualdades cuadráticas. Desigualdades cuadráticas. Cuadráticas con una variable. Estas desigualdades cuadráticas con una sola variable. Espérate. Vamos a tener, por ejemplo, que para encontrar la solución o el conjunto solución, se factoriza la expresión cuadrática, o sea, la expresión que se obtiene se divide en casos en los que se hace un análisis de signos. Ese es el método por casos. Vamos a tener el método por casos. No nos vamos a detener mucho en ello. Este método sería, por ejemplo, determinar el conjunto solución. Determina el conjunto solución de la desigualdad. Nuestra desigualdad es x cuadrada menos x menos 6 menor a cero. O sea, el resultado de todo esto debe ser menor a cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En las ecuaciones de segundo grado, obviamente, tenemos
dos raíces o dos posibles soluciones para la X. Entonces, por ello es que estas son diferentes de las desigualdades de primer grado o las desigualdades que se parecen mucho a las ecuaciones de primer grado. En este caso, lo que tendríamos que hacer es factorizar a la desigualdad y hacer un análisis de signos, o sea, ver cómo se comportan los signos. Fíjense cómo sería esta factorización. Dos números que sumados nos den menos x y multiplicados nos den menos 6. Entonces, ok, que sumados nos den menos uno, sumados menos uno y multiplicados menos 6. Ponemos a la x aquí, ponemos a la x aquí y vamos a tener aquí que va a ser un más 2 y un menos 3. Menos 2 menos 3 menos 2 perdón, más 2 menos 3 es menos uno y más 2 por menos 3 es menos 6. Esto debe ser mayor a cero. Entonces, como en los casos anteriores, fíjense, aquí vamos a primero a pasar a este de este lado dividiendo. Entonces, cero, vamos a ponerlo así, x más 2 mayor a cero entre x menos 3. mm, Espera un segundo. ¿Hugo Enrique? Se llama el profe Hugo Enrique, el apellido es Dimas. Ah, ya, sí. Ahí está chavito, ¿no? Bueno, sé, es que voy a tener otra clase, pero como desactivé la, la sala de espera, perdón. Entonces, bueno, en este caso vamos a tener vamos a despejar, nos queda de esta forma el despeje, luego sería x más 2, 0 entre x menos 3 sería 0. Y nuestro primer caso estaría dado por esta desigualdad en la que para que se cumpla, ¿qué valores debe de tomar x? Aquí la condición es que esto sea menor a 0. Entonces, este menos 2 pues ir desde menos 2 hasta, perdón, desde menos 2 sin tocarlo, hasta infinito, menos infinito. Ok. Ah, no, perdón, desde 2 2 2 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Si factorizamos bien, 2 por 3 por menos. Sí, está bien factorizado. Si los signos fueran al revés, más 3 menos 2. No, sí está bien factorizado. Entonces aquí tendremos a más 2. Despejamos y tendremos que x tiene que ser menor que menos 2. Para el siguiente caso, vamos ahora a despejar a de este lado. Lo despejamos, lo pasamos para acá. Entonces nos quedaría x menos 3 mayor a 0. ¿Sí? Porque pasaría del otro lado dividiendo. Así que lo ponemos más gráficamente. 0 entre x más 2. Esto sería x menos 3 menor a 0. Y aquí pondremos que x sería menor que 3. ¿Se entiende? O sea, vamos a obtener dos posibles valores de menos 2 y 3 que justamente satisfagan esta desigualdad. O sea, ¿a qué se refiere esto? X tiene que ser menor a menos 2 y al mismo tiempo X tiene que ser menor a 3 para que esto se cumpla. Veamos por qué. Si sustituimos 3 por 3 9 menos 6 menos 3 sí, exactamente. Tenemos aquí 3 al cuadrado menos 3 menos 6 mayor a 0. Fíjense lo que ocurre. Aquí lo que tendríamos sería un 3 al cuadrado, sería 9. Menos 3 menos 6 menos 9 mayor a 0. ¿Cero es mayor a 0? No. Si ponemos un valor un poquito menor, por ejemplo, 2 justamente al cuadrado menos 2 menos 6, esto sería 2 al cuadrado, 4 menos 2
menos 6 menor a 0. Menor a 0 y menor a 0. 4 menos 2 sería 4. Perdón, sería 2. Menos 6 menos 4. Menos 4 es menor a 0. Sí. Entonces, nuestro conjunto solución lo vamos a definir de la siguiente forma. Fíjense, la primera forma es que x sea menor a menos 2 y x sea menor a 3. Nuestra segunda forma es que x, aquí es ya donde se pone interesante, va a pertenecer al conjunto de valores que vayan desde menos infinito hasta menos 2 sin tocarlo y que también, o sea, unión vaya desde 3 hasta infinito sin tocarlo. Y bueno, ya en la siguiente clase veríamos cómo sería la representación gráfica. Hasta aquí la dejaríamos, por lo mismo de que les comento que tengo otra clase. Y bueno, eso sería todo, chicos. Les subo la grabación en un momento de las últimas 3 clases. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.